¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en su sistema de cable. Nos da mucho gusto saludarles hoy lunes, como todos los lunes a esta hora de la noche. Y este día vamos a conversar con el señor licenciado Alberto de León Caso. Él es el vicepresidente de Coparmex Local, es analista financiero y sobre temas pues muy afines a su sector. Conversaremos el día de hoy. Alberto, qué bueno que tuviste tiempo para platicar esta noche. Al contrario, Miguel, muy contento de estar aquí contigo, con todos tus televidentes. Te escuchamos seguido todos los días que participas en algún programa radiofónico que tienes a tu cargo y otros también con participaciones sobre los tipos de cambio, los movimientos económicos de ese día. Y oye, y está caro el dólar, oye, ¿qué está pasando, Alberto? Fíjate que hay una disparidad muy interesante, Miguel, que mucha gente, y sobre todo aquí en la localidad, se pregunta y me han preguntado. ¿Por qué hay tanta diferencia en los precios, a veces, no siempre, en los precios de los bancos sí, con los de los centros cambiarios? Así es. Primero hay que hacer un análisis muy corto de hacer mención que las casas de cambio, como toda la gente las acostumbra a llamar, que su nombre correcto es centros cambiarios, sí, que están por la avenida de Gollado, por la avenida Guerrero, por Los Campos, por toda la ciudad que conocemos, entre comillas, como casas de cambio. Son centros cambiarios que tienen una posición local, es decir, su manera de vender y de comprar los dólares es meramente local, obedecen a un mercado local. ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo su banda de precios está en 12.80 la compra y 13 pesos la venta, y llega una persona con pesos o con dólares, vamos a decir, con muchos dólares, y se los vende, a lo mejor no tiene los suficientes pesos para poderle comprar esos dólares. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues a lo mejor tiene que poner la venta más barata para que le entren más pesos más rápido y poder comprar esa cantidad de dólares a un buen precio para su negocio, ¿no? Entonces, sin tener necesidad de tener que hacer ningún tipo de movimiento, simple y sencillamente baja la ventanilla. O sea, de estar a 13 la pone a 12.85 y la compra pues la baja a 12.60. Y después de que le compra los dólares, pues a lo mejor ya empieza a venderlos y vuelve otra vez a ponerlos a 13 pesos, a 13.10. ¿A qué voy con esto? Esto es realmente un mercado local, que la gente obedece a la compra y la venta que tiene en el ámbito meramente local. Y los bancos es el interbancario, Miguel. Sí, vamos primero lo que comentaste, es decir, las leyes locales de oferta y demanda son las que determinan el precio de la divisa. De la divisa en los centros cambiarios. Sí, porque tú te vas al aeropuerto de la Ciudad de México y es una divisa mucho más baja. Sí, te voy a decir por qué. Porque los centros cambiarios de la Ciudad de México, obviamente, los centros cambiarios nada más pueden manejar efectivo. Sí. El documento no les está permitido hasta cierto monto nada más. Son ciertos montos los que pueden manejar. Entonces, como manejan efectivo, Miguel, en la Ciudad de México, ellos captan billete y sobre todo es billete chico de 20, de 5, de 10. No lo pueden depositar en un banco. En primer lugar, porque no hay las cuentas suficientes de dólares para poder depositar cantidades. Tú sabes que hay una limitante en la regulación mexicana para las cuentas de dólares y los depósitos en dólares en efectivo. Y segundo, porque pues no les está permitido el depósito y les cobran un impuesto con el famoso IDE, que bueno, pues a partir del 2014 se va a desaparecer. Entonces, ellos, la única manera que podrían hacer es mandarlo a la frontera a depositar, y mandarlo a la frontera por medio de un camión de servicios de protección, pues les cuesta muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo tienen que vender muy barato, pero por ende, lo compran muy barato. Si te fijas tú, a ver, los precios en la Ciudad de México de los centros cambiarios pueden estar ahorita, por ejemplo, a 12.40, la venta, pero la compra la tienen a 10.50. Entonces lo compran muy barato, pero lo venden más barato. Y es un mercado completamente local, como él lo es aquí también en Nuevo Laredo. Y porque los interbancarios a veces están más baratos que los de los centros cambiarios. Sí. Pero cuando los centros cambiarios están como muy baratos, precisamente. Están muy baratos los centros cambiarios, los bancos están muy caros. Sí, es que es lo opuesto, Miguel. En los tipos de cambio interbancarios, haciendo la analogía con lo que te comentaba precisamente los centros cambiarios, pues es un aspecto local. Cuando vemos que hay puentes, por ejemplo, pues hay mucha demanda del dólar y vemos que el tipo de cambio sube los fines de semana o en las noches que lo mueven o en la época de paisanos. Inclusive en la época de paisanos hay cierta temporada, por ejemplo, de los primeros de diciembre al día 15, 17 por ahí más o menos de diciembre, vamos a ver que hay una demanda
de dólares en el aspecto local para las compras navideñas. Pero del 17 al 23 vemos una oferta de dólares por parte de los paisanos. Entonces, muchas de las veces, o la gran mayoría de todos los años y de las veces, hay una sobreoferta de dólares por parte de los paisanos y los tipos de cambio en las ventanillas de los centros cambiarios locales tienden a bajar. ¿Por qué? Pues porque necesitan pesos para poder seguir comprándole los dólares a los paisanos. Entonces, pues bajan los precios de la venta para que les entren pesos frescos y poder seguir comprando a los paisanos. Alguien me decía que el diferencial, la banda que debe oscilar entre el precio de venta, o sea, del precio de compra de dólares y el precio de venta, no debe ser mayor a 25 centavos, que todo lo que esté arriba de 25 centavos es especulación. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues bueno, mira, obviamente es un negocio como cualquiera, pueden poner la banda quizá como ellos puedan, ¿no? Pero digo, dentro de los ámbitos normales, el spread que hay entre la compra y la venta de 25 centavos, bueno, pues puede ser para un menudeo, en un interbancario no. En un interbancario 25 centavos de spread pues es demasiado. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo de cambio interbancario, Miguel, obviamente obedece a lo que compran los empresarios, lo que compran las empresas, lo que compran las grandes industrias. Entonces, una intermediación de 25 centavos, pues es muchísimo. Para las cantidades tan fuertes que manejan las industrias y las empresas, muchas de las veces podría ser totalmente inequitativo. Pero en un centro cambiario, bueno, pues hay 25, 50, 70, 80 centavos de diferencia, un peso inclusive. Y a veces si no está el mercado a disposición, pueden haber spreads de un peso y medio. Lo que ya nos saca de balance a nosotros los que vivimos en frontera, ¿no? Sí, ahora lo vas a ver, lo vamos a ver, yo creo que... ¿Crees que vaya a seguir disparándose el tipo de cambio? Mira, yo creo que en el aspecto local, te repito, hoy estamos viviendo una cuestión inversa en la cuestión de los tipos de cambio. Estamos viendo que, por ejemplo, al día de hoy, el tipo de cambio interbancario está más barato que el tipo de cambio de menudeo de los centros cambiarios. Sin embargo, el tipo de cambio de la compra, siempre hay una ventaja para los fronterizos, Miguel, te voy a decir por qué. Desde el viernes a hoy, con las expectativas de la cuestión de la reforma energética, pues empezó a crear esta expectativa y los tipos de cambios empezaron a mover a favor del peso. El peso empezó a revaluarse frente al dólar. Una vez que se empezó a revaluar, inclusive bajó por debajo de los niveles de los 13 pesos y pues estuvo cotizando, por ejemplo, el día de hoy entre los 12.85, 12.90, 12.95. Los centros cambiarios estaban cotizando por arriba de los 13 pesos, 13.20, 13.30. Sin embargo, la compra, es decir, para quienes venden los dólares y quieren pesos, pues está mejor en los centros cambiarios que en los bancos. Entonces, pues muy sencillo. Las personas que, por ejemplo, el día de hoy hubieran querido comprar los dólares, les convenía comprar los dólares en un banco. Y las que iban a vender, pues las podían vender en un centro cambiario. Nada más que los bancos. ¿Perdón? No te venden dólares en efectivo, creo que en algunos bancos te los tienes que acreditar en sí, cuenta. Es muy difícil que los bancos o las instituciones financieras, casas de bolsa, etcétera, vayan a hacer alguna operación en efectivo. Ya están muy limitadas y son muy esporádicas. Si acaso a lo mucho, yo creo que serían cuestiones de $300, $400 cuando mucho. Sí. No hay ya muchas instituciones que hagan operaciones en dólares, inclusive hay bancos que por ejemplo, eliminaron todas sus operaciones en dólares, como HSBC, que todas las operaciones en dólares tienen que ser electrónicamente, por fuerza. Y otras que eliminaron el efectivo, entonces tienen que ser por fuerza con documento, que ahí es donde entra ya la cuestión de los tipos de cambio interbancarios. ¿Y cómo ves tú el tipo de cambio de aquí al día 31 de diciembre? Mira, de lo que te puedo hablar, obviamente, del mercado interbancario, que es el que manejamos generalmente en las instituciones financieras, muy probablemente, lo había comentado ya hace un par de semanas, vemos nosotros que el tipo de cambio probablemente se venga comportando a niveles de los 12.85 hacia los 13.05, muy probablemente que vayamos a cerrar el tipo de cambio en ese. ¿Así se compraría el dólar? ¿Entre 12.85 y 13.05? No, yo estoy hablando de ese rango, más o menos, el tipo de cambio, entre 12.85 y 13.05. No que 12.85 sea la compra y 13.05 la venta, sino que el rango del tipo de cambio interbancario pudiéramos cerrar. No vaya más allá de 13.05. No hay expectativas de que cerrara el año por arriba de los 13.05. Puede haber picos, Miguel, puede haber picos, que esto es muy interesante. Puede suceder algo que esté completamente fuera del foco, que no lo estemos leyendo en este momento, y que se lo puedan llevar a 13.20, 13.30, pero la tendencia del peso siempre ha sido de fortalecimiento en los últimos años.
y independientemente de las cuestiones evaluativas que se puedan hacer, el peso se ha venido regresando en todas las ocasiones. Cada vez que ha tenido oportunidad el peso de hacerlo, es decir, de revaluarse, lo ha hecho. Entonces, hoy no es la excepción y lo estamos viendo. Alberto, una cosa que llama mucho la atención es que a pesar de estos vaivenes y un cambio brusquito, porque de 12.50 se fue a 13.20, más o menos en un mes y medio, Sí. El Banco de México nunca, ni siquiera el intento hizo de tratar de apuntalarlo. Sí, no mandó dólares al mercado, ni mucho menos. No, fíjate que el Banco de México tiene un mecanismo que implementa, que sale en teoría cuando hay necesidad a vender, cuando hay un movimiento más allá del 2%. Sí. El 2% estamos hablando en promedio, en un tipo de cambio, alrededor de unos, números cerrados, de unos 30 puntos. 30 puntos sería que estuviera el tipo de cambio, por ejemplo, en 12.80 y se fuera en un solo día a 13.10. Sí lo hemos visto, no a lo mejor en un solo día, pero sí lo hemos visto que ha subido, por ejemplo, el tipo de cambio más de 30 puntos en un día, pero las condiciones del mercado no han sido como para que el Banco de México tenga que intervenir. Ellos hacen un avalúo de qué es lo que está sucediendo y si ven que es nada más una cuestión temporal o un pico del mercado, pues no hay necesidad. Si ven que es una cuestión de un ataque especulativo, por ejemplo, como lo que vimos en el 2008, probablemente ahí sí tengan que intervenir, pues, tratando de apuntalar al peso. Eso fue lo que pasó en el 2008, que le metieron cerca de 18,000 millones de dólares para apuntalar al peso mexicano. ¿Cuándo fue eso? En el 2008. En el 2008, ¿verdad? 2009. Bien, 2009. Estamos conversando esta noche con el señor licenciado Alberto de León Caso. Él es vicepresidente de Coparmex local y él es también analista financiero. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos esta conversación con Alberto de León Caso, vicepresidente de Coparmex. Hoy está frío, está frío el día de hoy. Quiere empezar a refrescar. ¿Cómo ves las reformas? Desde el punto de vista de los empresarios, si lo ves desde el punto de vista de los, si me preguntas a mí, yo digo qué mal que la reforma energética se lleve a cabo. Mi punto de vista de hace muchos años es que nos han saqueado siempre, ahora nos van a volver a saquear. ¿Te acuerdas de aquella frase de López Portillo? Ya no nos saquearán jamás, pero aquí nos van a saquear la y va a defender el peso como un perro, ¿no? Diciendo que Pemex es una empresa que no es rentable porque le quitan todo lo que se gana. Claro. Y se lo quitan todo para poder apuntalar el desarrollo nacional, es decir, sin Pemex no tendría el gobierno dinero para poder hacer obras. Fíjate que, pero déjame decirte, porque creo que si le quitaran, si le dieran labor de gestión o gestión autónoma a Pemex sería la empresa más rentable del mundo. Y tuviera para hacer inversiones, tuviera para hacer investigaciones, pero como no es así, entonces hay que venderlo y siento que la están vendiendo en abonos y como dice Ceballos, casi en una actitud de entrevista, pero en fin, esa es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Mira, yo estoy de acuerdo en parte contigo, sin embargo hay cuestiones que a veces suenan inconcebibles, ¿no? Sí. Y te pongo el caso, por ejemplo, el caso de Luz y Fuerza de México. Es inconcebible, por ejemplo, que siendo un monopolio esté en números rojos. O sea, ¿qué monopolio en el mundo se maneja con números rojos? Si eres un monopolio no puedes estar en números rojos. Y fue el caso, por ejemplo, de Luz y Fuerza en la Ciudad de México y pues prácticamente es el caso de Pemex. Y coincido contigo de que la carga impositiva que tiene Pemex, que es la caja chica y grande y mediana del gobierno federal y de patrimonio de los mexicanos, está en números rojos, precisamente por la falta de autonomía y de la liquidez de la que depende el gobierno mexicano de esta paraestatal. Sin embargo, yo coincido con ese sentido, pero en lo que sí pienso que hay necesidad de invertir es en cuestiones en que por más eficiente que pueda ser Pemex a nivel nacional, por más autonomía que se le pueda dar, no nos da para tener la tecnología que pudiera tener, sin necesidad de que se tenga que privatizar. ¿A qué voy con esto, Miguel? Voy con que hay empresas, que eso mucha gente no lo sabe, para poder emitir una opinión. Hay empresas, la gran mayoría de empresas que se dedican a la extracción de petróleo en suelos profundos o en aguas profundas, generalmente no es de que vendan el equipo para que puedan extraer el petróleo. ¿Por qué? Porque pues es su negocio y si lo venden, pues ya jamás van a volver a vender un equipo como ese. Lo rentan, ¿no? Lo rentan. Entonces lo rentan, pero va incluido obviamente la capacitación y va incluida la extracción. Entonces
es como un negocio cualquiera, Miguel. Ellos te dicen, los holandeses, por ejemplo, o los ingleses, te dicen, estoy de acuerdo que le metas autonomía a Pemex y que lo puedas hacer lo más eficiente posible. Coincido contigo en que si le dieran esa autonomía, pudiéramos tener, en lugar de 1 o 2 refinerías, pudiéramos tener 5 o 6 y no depender de la gasolina americana y que se está importando a México más del 50% de las gasolinas. Ahí sí podríamos ser autosuficientes. En lo que no pudiéramos ser autosuficientes es en las cuestiones que se requieren de alta tecnología para explorar en aguas profundas, como lo es el caso, por ejemplo, de México. Hay yacimientos que han sido encontrados recientemente que no podemos tener acceso por falta de esa tecnología, y por más autonomía que le demos a la paraestatal, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a decir que le quitáramos la carga impositiva a Pemex y que le dieran todo el dinero del mundo y que comprara una maquinaria. Nadie se la va a vender. Sin quererlo, tienes que, por fuerza, que rentarle a los ingleses, a los holandeses, esta maquinaria, y va incluida la capacitación y todo. Ahora, como un negocio normal, te lo comento yo, ellos te dicen, bueno, yo vengo y te instalo y te enseño cómo sacar el petróleo de aguas profundas. Sin embargo, ¿cómo me vas a pagar? Entonces tú le dices, bueno, pues si me lo vas a rentar, pues me vas a cobrar una renta al mes, me vas a cobrar $1 al mes. Bueno, en lugar de que me pagues el peso, ¿cuánto equivale el peso en petróleo? Pues tantos barriles, págamelo en petróleo. Es eso. Entonces, a veces se confunden los términos, Miguel, de decir, estamos perdiendo autonomía porque le vamos a regalar el petróleo a la empresa norteamericana. No, no es precisamente eso, sino es, nosotros tenemos que pagar. Inclusive, si compráramos la maquinaria, si nosotros compramos la maquinaria, en el caso supuesto que se vendiera, ¿qué tal si te dicen ellos, mi maquinaria va con una cláusula que yo no acepto efectivo o no acepto transferencias, solamente acepto petróleo? Sería exactamente el mismo caso. Bueno, han puesto de ejemplo a Brasil y algunas otras naciones. Petrobras, sí. Pero leyendo algunos economistas brasileños, no es la panacea, ni mucho menos. Hasta cierto punto están arrepentidos de haber hecho este tipo de contratos. Obviamente Cuba tiene algunos contratos de ese tipo, sí. Cuba se abriendo la inversión, porque ellos sí no tienen nada, no es el caso de Pemex, ellos no tienen nada, lo que les den es ganancia. Entonces, sí, yo veo muy riesgoso eso de pasarle, porque ya sucedió una vez, antes de la nacionalización sí, claro, petróleo. En la época de Porfirio Díaz. Sí, estaba en manos todo de holandeses y de ingleses, ¿no? Hasta que no llegaron los norteamericanos y ustedes búsquenle bronca, yo como quiera los apoyo. Así es. ¿De acuerdo? Esa es la realidad de las cosas. Esa es una realidad. Entonces, yo sí veo muy peligroso precisamente la apertura, no tanto al sector privado nacional, que no tiene con qué hacerle frente a esto, sino a los grandes monstruos internacionales. Sí, corremos ese riesgo. Que candadeen con... Ahí es donde está precisamente la clave de esto. O sea, los candados que deben de llevar todo este tipo de situaciones de riesgo, que no se convierta una reforma en una venta, ¿no? Ya se hablaba de concesiones y parece que ya se quitó el esquema de concesiones. Sí, en el caso de concesiones, bueno, pero es que desde hace ya tiempo ya se manejaban el programa, por ejemplo, de los contratos de Pemex, y que ya se estaba haciendo como quiera de todas maneras. No el de aguas profundas, que ese es el de mayor inversión, pero ya tenía, pero sin embargo no estaban candadeadas. Ahora, esos candados ahorita le estaban dando prácticamente manga ancha a esas empresas para cobrar lo que quisieran cobrar en Pemex. Con esta reforma, yo creo que tiene sus lados buenos y sus lados no tan buenos, como todo, ¿no? Pero sí habría que verla a más profundidad y sobre todo meterle candados en donde más riesgo llevamos, que es la cuestión de las concesiones, precisamente. Parece que se eliminan las concesiones de la ley, es decir, la palabra concesión no va a existir. Va a haber contratos, va a haber una serie de cosas, y si me conviene bien, si no también. Sí. Contratos a riesgo compartido y una serie de cosas. Eso es lo Lo importante. que proponía Fernández Ceballos no se me hizo tan desatinado, ¿eh? Bueno, dice, ni patriotera ni entreguista. Claro. Una reforma yo, sin embargo, como diría en aquellos tiempos, sin embargo, se mueve, ¿no? Se sigue moviendo esta reforma y creo yo que va a salir. No, sí, pues con el mayoriteo sí va a salir, pero... no sé, como en México le llaman con copete o sin copete. Con copete le llaman con todos los artículos que le estaba tratando de poner el Partido Acción Nacional. No solamente que vaya como la propuso el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sino que el PAN también le agregó también ahí... Ahora ya se frenó el PAN, porque ahora... Ya no sé si... Sí, ya están exigiendo
que saquen del Consejo de Administración al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pues ahí es donde se va a empezar a atorar. Pues fíjate que no, porque aparentemente el primer ganón de todo esto es el sindicato. Claro, porque no lo han tocado para nada. Así es, O sea, es un hecho. pues entonces, una reforma muy curiosa, ¿no? Uno de los grandes problemas de Pemex es precisamente el sindicato, y no lo tocan. Bueno, es que dentro de la reforma, si recuerdas bien, dentro de la reforma, al momento de la reestructura de esta nueva composición que están haciendo, al momento de quitar las concesiones y que se hace unos contratos supuestamente de renta, vamos a decir, llamarlo así, de exploración de aguas profundas, ellos traen también su equipo y también traen su personal. Entonces, no está tampoco tan fácil de que el sindicato vaya a aceptar de buenas a primeras a ser desplazado en muchísimos de los puestos que hoy precisamente están actualmente. Pero ahí se vuelve un círculo vicioso, es decir, a un obrero en Venezuela se necesitan 4 personas para sacar un barril de petróleo, en México se necesitan 20. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y es el mismo barril de petróleo. Entonces, ¿cómo te lo vas a quitar? Es decir, la cuestión del paternalismo, ¿no? Del paternalismo del trabajo, y no nada más en el petróleo, Desafortunadamente lo tenemos en muchísimas partes y hasta en las empresas también. Ya ahorita es muy peligroso en las empresas también la cuestión del tiempo, hablando de otra reforma, de la reforma laboral, el correr a un empleado y pues prácticamente los tienen que seguir manteniendo empresas que ya son pues longevas de por sí y que tienen a mucho personal y que bueno pues lo siguen manteniendo ahí y que no quieren hacerlo y que bueno pues es parte de lo mismo y parte también de lo que se habla de la reforma energética. Ahora, ¿por qué incidiría en los tipos de cambio? Se habla mucho de que esto está disparado por la reforma. Sí, mira Miguel, obviamente todo lo que se lleve a cabo a nivel generalizado, macroeconómicamente hablando, como una reforma de gran calado, que yo creo que es una de las reformas más importantes, buena o mala, dependiendo del punto de vista que lo quieras ver, pero yo creo que la reforma energética es la reforma más importante o casi la mamá de todas las reformas, porque inclusive se puede reformar hasta un artículo de la Constitución, cosa que no se hizo con las otras reformas, ni con la educativa, ni con algunas otras, y que ahorita pues es lo que se está viendo o negociando, la cuestión del artículo de la Constitución, y que es una reforma de gran calado, te repito, buena o mala, pero es importante. Y toda reforma importante que tenga por fuerza un movimiento tan extremo donde se polaricen a veces tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, lleva un riesgo también de que esa polarización se manifieste dentro de los mercados, como es el mercado cambiario, que lo he repetido yo en muchas ocasiones, generalmente es una válvula de escape hacia los problemas a veces en ebullición económicos de un país, en este caso México. Entonces, el tipo de cambio, cuando hay una polarización dentro de esto, o se puede ir para arriba, y cuando se empieza a tranquilizar, pues empieza otra vez el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio y el mercado empieza a ver que si la reforma le va a traer beneficios a los empresarios o a cierto nicho, por ejemplo, de mercado, y que pueda ser atractivo para cierto nicho de mercado, que pueda traer repercusión dentro de la moneda, pues lo empezamos a ver inmediatamente. O sea, el tipo de cambio empieza luego a bajar inmediatamente. Veía un dato, Miguel, nada más para comentarlo. Con la reforma energética está a través de Coparmex precisamente a nivel nacional, solamente en Coparmex se han registrado en el Distrito Federal cerca de 2.500 empresas a participar en la apertura como pymes para la participación con el nuevo régimen de Pemex en el caso de que se dé la reforma energética. Se habla que a nivel nacional, Miguel, podría ser esto, se podría traducir hasta entre 12 y 14 mil empresas a nivel nacional que pudieran participar, que no están participando ahorita dentro de la reforma. ¿De qué manera? No lo sé, o si pueda traer algún beneficio, no lo sé, pero bueno, tal vez esos son los estudios que se tienen hasta el momento. Estás hablando de que ya hay más de, el número redondo, 2.500 empresarios desde medianos y pequeños que estarían dispuestos a hacer suministros, a ser proveedores de Pemex. Así es. Así es. ¿En petroquímica básica o en exploración? En todo. Lo que pasa es de que obviamente pues Pemex es al momento de que empieza a funcionar, pues es un engrane grandísimo que es expansionista, ¿no? Entonces al momento de que los proveedores empiezan a surgir a Pemex, empiezan terceros proveedores y empiezan a hacer una mano cadena de proveedor a proveedor a proveedor a proveedor. Entonces
Muchas veces no puedes ser un proveedor directo de Pemex, pero sí eres como los empleos, ¿no? Los empleos directos e indirectos. Acá también es igual, puede ser proveedor del proveedor generalizado de Pemex. De Pemex. Y es ahí donde se empieza a activar lo que le llaman a distribuir la masa monetaria. Así es, pues lo importante de esto es que circule el efectivo, que circule la moneda y la liquidez. La moneda efectiva de cualquier economía. Eso es Así es. Y no necesitas estudiar Sí, un doctorado. es el evento más sencillo de lo que puedes tomar para ver que la moneda empieza a circular, empieza con el carnicero y le da la vuelta y vuelve a dar la vuelta y viene otra vez a terminar. En ese círculo económico es donde con la misma moneda todos se beneficiaron y regresó otra vez al punto de origen. Al punto de origen, no. ¿Y crees tú en serio que se fortalezca mucho la economía una vez que se aperture el país al sector energético? Mira, los mercados son muy inteligentes, Miguel. Lo empiezan a descontar antes de tiempo. Entonces, sí va a traer algunos beneficios. No que digas tú, bueno, pues vamos a hacer un Japón o una segunda, tercera economía en el mundo en el corto plazo, pero en el largo plazo quizá a lo mejor sí podamos ir. A ver, aquí lo más importante es la energía y que lo que están prometiendo se cumpla. En el caso, por ejemplo, que a mí es todavía lo que no me queda claro, cómo es que los energéticos van a costar más baratos. Es decir, la gasolina sí me queda claro. ¿Por qué? Porque al momento de una nueva reforma, y si se hicieran unas nuevas refinerías, pues tendríamos nosotros cómo procesar nuestro propio petróleo y producir nuestra propia gasolina, que sería más barata y por ende bajarían los precios de todo. Eso es completamente lógico. Lo que no es en la cuestión de la electricidad. Me supongo yo que la generación de la electricidad a través del petróleo y de los energéticos, al momento de que se abaraten, bueno, pues obviamente también se abaratará. La pregunta es, ¿lo harán? Eso es lo que yo quisiera ver. Estaba leyendo que casi el 40% de la energía eléctrica se produce ya por el sector privado. Así es, y de hecho muchos precisamente de los que te acabo de comentar, de los 2.500 empresas que se han registrado en Coparmex y en otras instituciones, organismos privados, son precisamente también para la producción y cuestión de la energía eléctrica privada. Sí, porque creo que el CFE se reservaría la distribución y algo más. Pues yo creo que poco a poco se tiene que ir abriendo más el se la tiene que reservar. El problema es que vende la línea de distribución muy caras. Así es. Muy baratas. Mira, en realidad sí. Sí, las venden muy baratas, entonces está pugnando porque les apliques a los productores de energía privada lo que te cuesta realmente transportarla o distribuirla. En Estados Unidos las compañías sí te... Ojalá y podríamos llegar como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California, te subsidian el 50% del costo de los paneles solares para las casas habitación. Sí. Una casa habitación, porque falta energía, no hay energía. Inclusive tienen que importar. Sí, le vendemos nosotros. Nosotros le vendemos energía. Y en California, por ejemplo, las casas ponen los paneles solares arriba de los techos de las casas y ellos subsidian hasta el 50-60% del valor de los paneles solares, que no son nada baratos. Y sin embargo, una vez que pones tú los paneles y que empiezas a generar tu propia electricidad, el medidor, entre comillas, corre al revés. Sí, la energía que produce... Y te pagan. Te la está cancelando, y te pagan. Así es. O a lo mejor te sale gratis la energía que ellos mismos te mandan. Ojalá y aspiremos un día, algún momento, en llegar aquí a eso. A eso. Estamos conversando esta noche con Alberto León Caso, él es el vicepresidente de Coparmex. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Foro 29, esta conversación con Alberto de León Caso. Alberto, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve Coparmex? Obviamente estamos a, 50 días de la presente cambio de administración. ¿Cómo ves los primeros pasos que está dando la administración? Pues mira, Miguel, yo te comentaría que la expectativa y la vara le quedó muy alta al presidente. Ellos mismos la forjaron, obviamente, y creo que pues tienen todo para poderla cumplir, y nosotros esperamos que así sea. Nosotros en Coparmex, yo siempre lo he dicho, yo soy de la idea que un organismo privado como lo es Coparmex, como lo puede hacer Canaco, Canacintra, lejos de ser una comparsa de cualquier gobierno municipal, estatal o federal, debe de ser precisamente el equilibrio
entre los organismos, los empresarios y las instituciones de gobierno. No se trata tampoco de ser la piedra en el zapato, ni un cadillo tampoco dentro de las organizaciones gubernamentales, sino ser esa parte del balance y ese equilibrio que tiene que haber entre los empresarios y el gobierno municipal, estatal o federal. Nosotros como organismo, Miguel, te puedo comentar que las expectativas las crean ellos mismos, la clase política, los políticos, y ellos ponen la vara según como ellos la quieren medir, en sus campañas, en todo. Nosotros nada más nos mantenemos al margen de creer o no creer en lo que puedan estar haciendo. Sin embargo, vamos a aplaudir lo que sea plausible, pero vamos a señalar también lo que no es correcto. De ahí parte, yo creo que una gran formación de lo que es el empresariado a nivel nacional, en tener, por ejemplo, la importancia de poder discernir entre lo que estás viendo y lo que te habían prometido. Yo creo que en el caso de aquí de Nuevo Laredo, te repito, las expectativas fueron altas. Creemos que tienen el apoyo suficiente. Los empresarios no hemos visto una manifestación para poder opinar lo contrario, en contra, pero pues va a depender obviamente de ellos, ¿no? Va a depender de ellos que le pongan el empeño. Sí, porque los programas ustedes los conocieron, porque recibieron en su organismo a todos los candidatos, en un momento dado, ¿no? Así es. Y los candidatos expusieron en su momento sus teorías o sus programas o sus proyectos, no les es desconocido. Así es. Y fue en Coparmex. Sí, de hecho, nosotros estuvimos ahí prácticamente a todos los candidatos presentando su base para la campaña y todo lo que con ello estaban ellos dispuestos a ofrecer a todos los votantes. Dentro de esto, Miguel, yo te comento que, por ejemplo, nosotros en Coparmex sí somos muy cuidadosos en ese aspecto de señalar o de decir lo que se ve o lo que nos habían prometido y no se ha llevado a cabo. En el caso, por ejemplo, de esto, bueno, pues son apenas escasamente 2 meses en que se ha tomado posesión y que, bueno, pues estamos viendo con mucho detalle y con mucho cuidado los movimientos que se empiezan a hacer en la ciudad. Estamos tratando de participar en todo, ser participativo, porque hay una cosa muy importante. Nosotros pues realmente profesamos con una frase que es muy interesante. No solamente se vale criticar, sino el que critica, propone. No puedes criticar por criticar, sino si vas a criticar tienes que proponer. Si tú dices que eso está mal, bueno, pues dime cómo crees tú que debería de estar bien. Entonces, bajo este esquema y con esta lupa, pues vamos a seguir llevando también muy de cerca los movimientos del gobierno, tanto municipal como estatal, y que, bueno, pues ellos mismos irán dando el paso a cumplir las metas que ellos mismos se propusieron. Pero sí es importante comentar, Miguel, que nosotros estaremos muy al pendiente, obviamente, sobre todo en lo que al empresariado corresponde, de que las promesas en cuanto a los empresarios se refiere que se le hicieron, pues se lleven a cabo puntualmente. Vamos a otorgarle, obviamente, el beneficio de la duda, por supuesto, a esta nueva administración. No tenemos ningún problema en otorgarlo, como lo hemos hecho con todos los gobernantes, sin ningún color y sin ningún partido, y que pues obviamente se vayan cumpliendo conforme ellos cabalmente se comprometieron a hacerlo. ¿Coparmex le hizo alguna serie de peticiones al alcalde cuando era candidato? Bueno, mira, nosotros hemos estado muy al pendiente junto con los otros organismos, todos prácticamente los organismos, de los proyectos estratégicos de la ciudad, que se han venido arrastrando a través de varias administraciones. Entonces, sí hemos sido muy enfáticos en ese aspecto, los proyectos estratégicos muy importantes que detonarían pues un gran crecimiento o parte proporcional del crecimiento de la ciudad y que se han venido arrastrando por las razones que tú quieras ponerle, falta de presupuesto, falta de lo que tú quieras ponerle. Aquí nosotros nos hemos reunido todos los organismos en el mejor de los procesos, porque aunque parezca difícil, nos hemos unido bastante, hemos coincidido en que estos proyectos deben de ser llevados a cabo y fue parte de las exigencias por parte tanto de Coparmex como de los otros organismos como Canaco, como Canacintra, como CEMIC, Consejo de Instituciones, todos ellos.
los famosos proyectos estratégicos, que son alrededor de 15 proyectos, 16 proyectos. ¿Hay algunos que ya empezaste a vislumbrar que se pueden llevar a cabo? Mira, hay unos que ya están a punto de, salir, que ya nomás es cuestión de cualquier cosita. Estamos hablando, por ejemplo, del parque Logis Pyme, que solamente queda un piquito ahí por sacar, unas cuestiones de nada. Lo del famoso ILS. Que ya está aquí, ya está. Sí, yo creo que para el mes de mayo ya vamos a tener el famoso ILS para que puedan bajar Instrumental Landing System, es lo que quiere decir, y que ya está en la aeroteca desde hace años. Sí, la cuestión aquí es que la instalación, porque la gente se imagina que es un aparato, o sea, una cajita así o algo. No, es un aparato que lleva antenas y que se tiene que concursar precisamente las instalaciones en donde se va a colocar el ILS, y se tiene que hacer el concurso y ganar la empresa y construirlo y todo. Yo creo que, bueno, según los datos que tenemos nosotros, para el mes de mayo ya debe estar prácticamente instalado y en funciones el famosísimo, ya después de muchas administraciones, el ILS. Ese es uno de los ejemplos que te comento, que es importante, que pues, no podía ser posible que no pudiera bajar un avión porque está nublado, o cuando está nublado no hay aviones. Entonces, esa es una de las limitantes que teníamos nosotros como ciudad. La otra era la remodelación del Puente 2, la otra... Ahí hay problema con la venta de terrenos, ¿no? Sí, hay una limitante con la cuestión de la venta de los terrenos, todavía no está muy bien definido. La cuestión de los terrenos está paralizado, ya está el proyecto, de hecho, el proyecto en sí está... Pero se pagó por esos terrenos, ¿no? No a todos, quedaron unos pendientes. No quedaron. En este caso, ahí, entre el municipio, la administración pasada, con el gobierno del estado, estaban haciendo unas gestiones para ver la cuestión de la compraventa de esos terrenos, y bueno, pues en el cambio de administración se quedó prácticamente, como le llaman, en stand-by, ¿no? Y ahora nosotros estamos tratando de recuperar o de revivir ese asunto, porque pues el proyecto ya está. De hecho, ahí es importante mencionar que para ese proyecto, en el caso, por ejemplo, no es que el municipio vaya a erogar esos 70 millones o 75 millones, sino es a través de una concesión. El departamento de Fidemica en la Ciudad de México tiene destinados para Nuevo Laredo, para la remodelación del Puente 2, alrededor de 280 y tantos millones de pesos, que ya están prácticamente etiquetados para la remodelación del Puente 2, siempre y cuando se haga la compra de esos terrenos que están ahí todavía atorados, que ese es precisamente lo que estamos nosotros como organismo empezando a revivir y a otra vez a resacar con esta actual administración. Bien, estaba pensando en lo que me estabas comentando. Ya hemos parado ese proyecto muchas veces. Yo me acuerdo de que estaba Cristabel de diputada, ya se tenía ese dinero, pero por alguna razón no se destinó precisamente a la compra de esos terrenos, es decir... Sí, mira, es que hay muchos proyectos, Miguel. Está el proyecto, por ejemplo, del Puente 2, que te digo, se detuvo la cuestión. Fidemica tiene el dinero para hacer la remodelación, sin embargo, se atoró el asunto en la cuestión de la compra de los terrenos que son en las mediaciones del Puente 2. Hay algunos propietarios que todavía no se sabe si localizan. Hay unos terrenos que, por ejemplo, están problemados en litigio de cuestiones de sucesiones testamentarias. Hay ciertos detalles en esos terrenos. Eso es en cuanto al proyecto, por ejemplo, del Puente 2. Ahí está la cuestión del recinto fiscalizado, está la cuestión, por ejemplo, del aeropuerto de carga, Sí, pero está parado por un problema en particular, ni tan siquiera... Sí, es una compañía particular que quedó mal y que, bueno, pues ahora no tiene el dinero para seguirle y quiere que le paguen el dinero que ya invirtió. Y son a veces temas un poco complicados, Miguel, que estamos tratando de ver de qué manera los podemos destrabar para que las cosas se den. Y que si no se van a dar, bueno, pues entonces los eliminemos de ese tramo de proyecto estratégico para poder subir otro proyecto que realmente sí esté dentro de la canasta para poderlo sacar. Y en cuanto al desarrollo industrial, ¿qué piensa Coparmex? Mira, el desarrollo industrial... Déjame decirte por qué te hago la pregunta. Hace algunas semanas entrevisté aquí al doctor Palomares, sí, director de administración del municipio, y me decía que no nos mientan, el desempleo existe y existe en forma seria en esta ciudad. No ha crecido el empleo. Sí. Somos el único municipio en Tamaulipas que no ha crecido.
Tamaulipas lleva de los primeros lugares en desempleo a nivel nacional. Y la ciudad de de Laredo, del 7%. Y Laredo es la ciudad que menos ha crecido. No tan solo no ha crecido, sino que sí tiene. Hay un dato muy importante, Miguel, ahorita que tocas el tema del desempleo. El a veces recuperar no quiere decir crecer. Y nosotros nos tiene que quedar muy claro esto. En el 2008 se perdieron muchos empleos. En el 2009 también. Termina la administración de Ramón Garza Barrios, y entra la administración de Benjamín. Después, entre esos dos periodos, prácticamente en el periodo de Ramón Garza Barrios, del ingeniero, se perdieron los empleos por la inminente crisis que hubo, pero a la cuestión de cuando cambian de administración decían, es que nosotros hemos crecido tanto. No es propiamente que se haya crecido, sino se había recuperado lo que ya se había perdido, que no es lo mismo, o sea, los perdiste y los recuperados no quiere decir que hayas crecido, sino solamente empiezas a recuperar lo que alguna vez perdiste, que eso no es crecimiento, no hay que confundirnos a veces con eso, y que efectivamente no hemos terminado todavía quizá a lo mejor de recuperar o de crecer como quisiéramos haber visto aquí en Nuevo Laredo. Estamos conversando esta noche con Alberto de León Caso, él es licenciado en Administración de Empresas, así es. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas. En Ciencias Jurídicas, él es abogado, ¿verdad? Sí, con maestría en Finanzas. Con maestría en Finanzas, él es el vicepresidente de Coparmex y es analista financiero. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Foro 29, esta conversación con Alberto de León Caso, él es el vicepresidente de Coparmex, es analista financiero, es abogado. Yo pensé que era administrador de empresas, no, es abogado con maestría en finanzas. En mercados de dinero, sí. Eso te da un plus especial, pero bueno, después lo platicaremos. ¿Qué está pendiente en la ciudad que se pueda realizar para efectos de lo que piensan los empresarios agrupados en la Confederación Patronal Mexicana? Mira, yo creo que hay varios aspectos pendientes que se nos deben todavía. Se nos deben, te digo, Miguel, porque venimos arrastrando con ellos por más de 3, 4 años. Yo en lo particular, el tiempo que tengo en la gestión de Coparmex como vicepresidente, pues solamente rápidamente te digo que 3 años de la administración pasada, otro tanto de otras administraciones, de ciertos proyectos que no se han podido sacar por la razón que tú quieras y gustes. Entonces, para nosotros, dentro de estos 16 proyectos, pues sí es importante nosotros tener esta valoración efectiva para los empresarios, para los proyectos que vienen en puerta. Hay proyectos que son muy importantes, Miguel, que están por detonarse en la frontera noreste y que se tienen proyectados, por los cuales Nuevo Laredo debe de pelear, que son proyectos interesantes con la nueva apertura de la carretera de Mazatlán, con Sinaloa y Durango, creo que por allá. Anteriormente, para exportar de aquel lado, se tenían que ir de Mazatlán o de Sonora hasta Nogales, y de Nogales a Tucson, y de Tucson a San Antonio, y de San Antonio enviar a la zona este de Estados Unidos. Ahora con esta carretera tenemos un sinfín de poder llegar a esos mercados. Nosotros que estamos en una situación geográfica envidiable, lo hemos repetido 1.000.000 de veces, pero es la verdad. Tenemos que sacar el provecho y tenemos que explotar esa situación geográfica que tenemos. Con esa carretera que se acaba de abrir, Miguel, tenemos la oportunidad de poder entrar a un mercado que no habíamos entrado, por ejemplo, al mercado de las hortalizas en Sonora, a muchos que estaban exportando por aquel lado y que sin embargo volvían a venir otra vez al sartén de Texas para poder enviar a la costa de, por ejemplo, de Nueva York y de Chicago o de Baltimore. Entonces, hacían esto y después bajaban y luego después tenían que volver a subir. Era una cuestión de logística increíble que en estas alturas, dices tú, no podía ser posible que lo estuvieran haciendo. Con esta simple carretera que abrieron, te repito, en esta parte de aquí, estamos nosotros en ese parámetro para poder competir con unos mercados que no teníamos acceso, como es el mercado, por ejemplo, en Sonora, del tomate, de muchísimas cosas, y que estamos en una posición envidiable. Claro que Matamoros, Reynosa, Piedras Negras también están haciendo lo suyo para tratar de llevar a sus mercados este tipo de negocios, pero nosotros creo que estamos todavía por encima de ellos en una situación geográfica envidiable para poderlo hacer. Para poderlo hacer, sí, estaba platicando con
con algunas gentes de Kansas City Southern sobre el tren rápido que quieren elaborar de San Antonio a Monterrey. Haciendo Sí. una escala, tengo entendido, si no en Laredo, sí en Colombia, algo así escuché, ¿no? Y dice, mira, sea lo que sea, aún firmando ahorita el proyecto, esto se llevaría más de 10 años. Sí, pero eso es en el aspecto más que todo comercial. Sí, porque dice, mira, lo que tenemos tenemos problemas urgentes que son los que tenemos que resolver. Tenemos situaciones que detonen un poquito el desarrollo económico y social de esta ciudad, ¿no? Pero fíjate, Miguel, te voy a decir algo. Nosotros tenemos que tener muy claros nuestra posición actual como ciudad. Debemos de entender que nosotros somos una ciudad, no somos una ciudad de estancia, nosotros somos una ciudad de paso. De paso, Y no sí. lo digo para una mala interpretación, ni mucho menos. Somos una ciudad de paso y que difícilmente podemos darle la vuelta a la ciudad para que sea una ciudad. Claro, que sí se puede hacer muchas cosas para tratar de minimizar ese porcentaje de que seamos solamente una ciudad de paso, pero nunca vamos a poder lograr hacer el 100% y quitarnos esa estafeta de ciudad de paso. Entonces, si estamos destinados a ser una ciudad de paso, que no quiere decir necesariamente que sea mal o que sea algo malo, porque decir que es una ciudad de paso lo asocias con que es una ciudad pues de segunda o de tercera, no. Me refiero a una ciudad de paso en donde la mercancía converge para llevarse hacia Estados Unidos por precisamente la situación geográfica envidiable que tenemos. Entonces, pues apostémosle a que la infraestructura que tengamos como ciudad de paso sea de la mejor, para que si nos vamos a consolidar de ser una ciudad de paso, bueno, pues seamos la mejor ciudad de paso que exista en el mundo, o la mejor ciudad de paso que exista en México. Entonces, para eso necesitamos infraestructura, y para eso necesitamos sacar los proyectos pendientes que tenemos. Si el recinto fiscalizado nos va a traer algún beneficio, apostémosles el beneficio. Si no nos va a traer un beneficio ahora con las nuevas disposiciones del IVA, que a lo mejor el recinto fiscalizado van a desaparecer los recintos fiscalizados, que pudieran dejar de tener algún sentido o sentido común. Y todo el país sería un recinto fiscalizado. Pues claro, pues ahora con el IVA, pues en la frontera que ya está homologado, ¿cuál sería la razón de importar la mercancía para tenerla en un recinto fiscal? Ahora, si ya no va a funcionar, bueno, pues entonces convirtamos ese proyecto en un proyecto, por ejemplo, de hacer los cuartos refrigerados para esa nueva oportunidad que se nos está abriendo por otra parte. Con la hortaliza que venga del de noroeste mexicano. O de entrar a cualquier tipo de mercado. El mercado, por ejemplo, de la madera, del palo... ¿Palo fierro o qué? El palo fierro. Estaban unas personas diciendo que estaban en proceso de exportación y que son mercados que, te repito, mandaban a Nogales, Tucson, San Antonio. Y que ahora con esta oportunidad podemos entrar a otro tipo de mercado. Ganamos tiempo y ganamos kilómetros. Claro, por supuesto. Y costo también. Hacer la infraestructura para que seamos la mejor ciudad. Si estamos destinados a ser ciudad de paso, bueno, pues seamos la mejor ciudad de paso. En el mejor sentido de la palabra, no tratando de menospreciar esa palabra, que decir de paso es una ciudad de otro tipo de infraestructura. No, el ser una ciudad de paso me refiero a que converja la mercancía. Hay muchas ciudades de paso. Juárez sería una ciudad de paso, Tijuana sería una ciudad de paso, o sea, eso no es nada despectivo, no. Sí. Es simple y sencillamente que... Así es, a eso es lo que me refiero, y que los proyectos que están en vivos todavía, porque ya han pasado 4 años, Miguel, 3 años, 4 años, en algunos 5, en algunos más, bueno, pues a lo mejor ya no están vigentes. Si ya no van a servir, quitarlos de la bandeja, para poder subir otros que sí estén dentro, los nuevos, como estos que te acabo de mencionar, esta nueva modalidad que se nos abre con esta nueva carretera. Y subirlos y tratar de promocionar por ese lado para tratar de buscar una infraestructura mejor o mayor, enfocados a nuevos y mejores comercios o a nuevos y mejores oportunidades. Poner frigoríficos para que puedan venir hortalizas, poner bodegas o poner etcétera, en la infraestructura suficiente para seguir siendo la puerta número 1 de América Latina. Alberto, en breve habrá elecciones en Coparmex. Nos comentan que figuras estás tratando de buscar la presidencia de Coparmex. Fíjate que se acaba de dar, Miguel, te lo comento, en recientes días, el Consejo Consultivo de Coparmex, recibí yo una carta de invitación por parte del Consejo de Expresidentes y del Consejo Consultivo de Coparmex, haciéndome la invitación en esta apertura que se da o convocatoria para la presidencia de Coparmex,
haciéndome la invitación para que participar como presidente de ese instituto, la cual acepté con muchísimo honor y con muchísimo gusto. La acabo de firmar hace un par de días, acepté la postulación. Sin embargo, eso indica también que pues habrá algunas otras aspiraciones legítimas de algunos otros candidatos, quizá, si las hubiere, y que algunos otros también vayan a hacer la presentación de planillas. Tengo entendido que hasta el día de hoy, en la tarde, estaba todavía para el registro. Hay mucha unidad dentro de este organismo. Algunos, bueno, pues que se enteraron por medio de los correos electrónicos y de los medios electrónicos, me hablaron para ofrecerme pues apoyo, etcétera, etcétera, y lo cual yo agradezco infinitamente a todos la confianza, y que probablemente pues se pueda dar en algún tiempo. Vamos a esperar los tiempos que marca los estatutos de Coparmex y sobre todo los lineamientos. ¿Cuándo serían las elecciones? Pues ya concluían el día de entre hoy y mañana. Era el registro de los candidatos y el registro de las planillas, y pues bueno, yo acepté, te digo, la postulación por parte del Consejo, y vamos a esperar si todavía hay algunos pendientes. De no ser así, muy probablemente se pueda ya convocar nada más para la votación, y ya después hacer ya nada más la mención de la nueva mesa directiva por parte de Coparmex. En la organización de Coparmex a nivel nacional, ¿cómo se llamaría la oficina local? ¿Delegación Nuevo Laredo o Coparmex Sí, Nuevo Laredo? Coparmex Nuevo Laredo. La Confederación Patronal de la República Mexicana es el organismo patronal más importante de México. Que agrupa a todo el los sector centros patronales del país. Centros patronales del país, así es, porque por ejemplo Canacintra es una delegación. Así es. Sin embargo, la Canaco es una institución independiente, es decir, afiliada con Canaco o a la FECANACO, pero es una institución independiente. En el caso de Coparmex... En el caso de Coparmex, nosotros pertenecemos también a Coparmex México, somos uno más. Sí. Son varias oficinas en toda la República Mexicana, de los centros patronales, por así llamarlos. Así se llamaba, lo que quiere decir. Sí. Así es. Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que está integrada por los centros patronales. Así es. Que en realidad vienen siendo un sindicato de patrones. Es el sindicato de patrones. Es un sindicato de patrones, eso no lo podemos Así es. Es interesante. Y que brevemente, ¿qué traes en la espuerta? Dicen los toreros de la espuerta, donde traen los toreros todos para Coparmex en caso de que resultases electo presidente. Yo le agradezco mucho a las personas que se han acercado conmigo para ofrecerme su apoyo, y les confiero que me da mucho gusto que hayan pensado en mí, y lo cual se los acepto con muchísimo honor y con muchísimo gusto. Sin embargo, a todos les he dicho lo mismo. Yo soy una persona que soy de aquí en Nuevo Laredo, Miguel, tú me conoces. Toda mi familia es de aquí de Nuevo Laredo, mis antepasados son de Nuevo Laredo. Yo quiero muchísimo Nuevo Laredo, porque toda mi familia es de aquí. Yo aquí nací, aquí crecí, y lo poco mucho que he podido hacer lo he hecho de aquí. Y muchos a veces me acusan de localista, y pues para bien o mal sí lo soy. No hay nada de malo en ser localista, Para bien o mal sí lo soy, y sí creo yo en esta ciudad, y creo que todavía se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, sin cambiar ni tu régimen, ni tampoco tu carácter, ni tampoco tu formación. Si dentro de esos parámetros está en que yo pueda aportar un granito a la sociedad y un granito a los empresarios de Nuevo Laredo, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Yo siempre he dicho que en este caso de la postulación para la presidencia de Coparmex, el paso número 1, o el lema de esto, porque pues no es una campaña tampoco, pero el lema es la dignificación del empresario de Nuevo Laredo, Miguel. Con mucha tristeza veo que desafortunadamente la falta de unión, la apatía que nos ha caracterizado en esta ciudad por muchísimos años, por muchísimos años o por siempre, nos ha caracterizado, ha mermado ya dentro de las esferas políticas, empresariales, sociales, etcétera. Entonces, el poner un granito de arena en la dignificación del empresario de Nuevo Laredo, yo creo que está parte de ahí de la oportunidad para poder crecer. Pues Alberto, se nos agota el tiempo. Te agradezco mucho la gentileza de abrir un espacio en tu agenda para poder conversar con nuestra teleaudiencia, y ojalá tengamos oportunidad de platicar de nuevo. Por supuesto, siempre es un honor y un orgullo estar aquí contigo invitando en esta invitación, y estamos puestos siempre a cumplir contigo en todo lo que sea. Gracias, Alberto. Esta noche conversamos con Alberto de León Castro. Él es el vicepresidente de Coparmex y analista financiero. Una repetición de este programa la puede ver usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Por su atención, muchas gracias. Pase usted una muy buena noche el lunes, que mañana vamos a amanecer también con algo de frío. Pásela bien.